Lehenik eta behin eskerrik asko foro honetan parte hartzen duzuen entitate eta enpresa guztioi. Ilusioz gainezka gaude BBK SG Hub kamara abian jartzearekin. Proiektu honek topagune ireki bat sortzeko aukera ematen digu, jardunaldietan zehar ESG irizpideak kudeatzen integratzeak planteatzen dituen erronkei buruz berri emateko, ezagutzak eta tresnak eskuratzeko eta esperientzia partekatzeko aukera izango dugu. Es un placer poder contar con este espacio de BBK SG Hub Cámara para debatir y compartir las oportunidades y los retos que tenemos las organizaciones para avanzar con nuestro compromiso con la sostenibilidad. Quiero agradecer especialmente a la Cámara y al equipo de la Cámara y a los ponentes que nos acompañan hoy, que ahora conoceremos este primer espacio que tenemos del BBK SG Hub Cámara. Términos como desarrollo sostenible o impacto social ya no resultan ajenos en ningún ámbito, tampoco en el empresarial. Han ido calando poco a poco. La conciencia social se ha convertido en un imperativo ineludible para las empresas. La evolución de las expectativas de los consumidores, del talento que necesitamos incorporar a nuestras organizaciones, incluso de los inversores, y la presión por abordar desafíos ambientales y sociales obligan a las organizaciones a adoptar nuevos criterios de dirección y gestión más allá de la maximización de los beneficios. Nos enfrentamos a una transformación global en un escenario en el que debemos atender a límites de carácter climático, social y económico. Un escenario que nos llama a construir con urgencia nuevos modelos sociales, políticos y económicos confiables, modelos que conecten con la economía real y con el desarrollo de las empresas y de los territorios, modelos que permitan gestionar adecuadamente los impactos en las realidades sociales, medioambientales y humanas de las personas. Las empresas enfrentan además una presión sin precedentes para abordar los desafíos sociales y medioambientales presentes en sus entornos, en sus comunidades. El cambio climático, la escasez de recursos y la desigualdad son problemas globales que requieren soluciones locales, también desde el ámbito empresarial. Las compañías que integran prácticas sostenibles y socialmente responsables no solo contribuyen a la mitigación de estos problemas, sino mejoran su viabilidad a largo plazo en un entorno cada día más complejo de gestionar. Ya no se trata solo de generar actividad económica, que también. Tenemos la capacidad de minimizar y compensar el impacto ambiental de nuestra actividad, promover empleo estable y de calidad, fomentar políticas que garanticen la igualdad de oportunidades, la inclusión y el respeto hacia los demás, o de contribuir a mejorar la gobernanza y la transparencia de nuestras organizaciones. Algo que tiene impacto directo en el estado de bienestar. Y así lo demandan cada vez más todos nuestros stakeholders, consumidores, inversores, instituciones públicas, sociedad en general. Para ello es fundamental que las organizaciones apostemos por adoptar una perspectiva holística en la que el logro de la rentabilidad económica se vea complementado necesariamente con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Esos criterios ESG han ido adquiriendo cada vez más importancia. Desde 2018 se exige a las empresas de más de 500 personas en plantilla presentar el estado de información no financiera como parte de las cuentas anuales. Un documento pensado para aumentar la confianza de los posibles inversores y consumidores, que incluye cuestiones sociales, de respeto de los derechos humanos, relativas al personal, medioambientales y de lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Y ya desde 2021 es obligatorio también para las empresas de más de 250 trabajadores. E irá incorporándose a las más pequeñas también esta obligación. Sabemos además que los requerimientos de información van en aumento. La reciente publicación de los reglamentos en taxonomía europea y la próxima transposición de la directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad
pone de manifiesto la importancia creciente de que las empresas asuman su compromiso con el desarrollo sostenible, de acuerdo con las demandas, en este caso del regulador, y faciliten información relevante sobre su gestión. Pero más allá de aspectos legales y normativos, las empresas y la sociedad en su conjunto debemos ser conscientes de que la sostenibilidad ya no es una opción, se ha convertido en una única opción. La sostenibilidad se convierte ahora en un vector de competitividad. En BBK creemos firmemente en que en este nuevo escenario la competitividad y la sostenibilidad son inseparables y que inevitablemente el progreso y la economía serán sostenibles o no serán. Porque creemos que cuanto más sostenible es un territorio, más competitivo y capaz de generar las condiciones necesarias para la prosperidad de todos y cada una de las personas que vivimos en él. A través de iniciativas como el BBK SG Hub, de la mano de la Cámara de Comercio de Bilbao, vamos a intentar acompañar a las empresas y organizaciones de Vizcaya en su avance hacia modelos más competitivos y sostenibles que nos ayuden a alcanzar una Vizcaya más próspera, cohesionada y respetuosa con nuestro entorno. Eskerrik asko berriro etortzeagatik guztioi. Y preguntaréis, ¿y cómo empezamos? ¿Por el Consejo de Administración? ¿Por el tejado de la casa? Bueno, pues empezamos por el Consejo porque es el máximo responsable de las políticas ESG dentro de las empresas. La política ESG, en última instancia, lleva a gestionar riesgos medioambientales, riesgos sociales, y hay que tratarlos de igual manera que los riesgos financieros. De hecho, los informes de sostenibilidad que citaba Nora, que van a ser obligatorios, van a acabar siendo informes financieros. Y para ello pues contamos con 3 expertos de primer nivel. Yo les quiero agradecer expresamente a los 3 que hayan venido de Madrid. Y bueno, pues empiezo de izquierda, de lejos a cerca, a presentarles. Ramón Gómez de Olea es CEO de Russell Reynolds en España, es un experto en gobierno corporativo, en consejeros y en liderazgo y en sucesión de empresas. Belén Fontanals, es abogada, experta en compliance, está haciendo además una tesis doctoral expresamente sobre este tema. Y José Luis Fernández, que ha sido vicerrector de ICADE, es director de la Cátedra de Ética y Empresa de Iberdrola, y por sus manos, no en el sentido literal, han pasado la mayor parte de los consejeros que están hoy en las empresas del IBEX 35. Tenemos a 3 fantásticas personas. Yo lo que quiero es que primero empiecen ellos, y además por el orden en que os he presentado, dándonos unas claves, las claves de la integración de la ESG en los consejos. Al final tendremos un tiempo de preguntas, ¿eh? Ramón, cuando quieras. Pues, primero, encantado de estar aquí, gracias por invitarme. Me encanta venir a Bilbao, a la tierra de mis abuelos, con lo cual estoy encantado. Voy a hacer 1 minuto, 2 minutos. El problema del gobierno corporativo es que existía antes de que existiera la regulación, es decir, la gobernanza de las cosas existe desde siempre. Y luego ha venido el regulador, y luego han venido las crisis, y ha venido la crisis de Lehman y alguna crisis anterior, y en ese momento los reguladores comienzan a sobreregular, ¿no? Entonces, mi primera mensaje es que esto no va de regulación. Es verdad que el regulador pone una presión a hacer las cosas, pero esto va de ética y de personas, ¿eh? Los que accionan las cosas en el mundo no son ni los reguladores, ni los políticos, ni las administraciones públicas, son las sociedades civiles. Entonces, lo primero es que es un mensaje ético el que hay que dar, es un mensaje de compromiso y de capacidad de acción, y lo que está ocurriendo es que nos estamos fijando demasiado en cuál es la norma, que está muy bien que exista porque tiene que existir, nos estamos fijando y en cumplirla y en hablar de que la cumplimos, estamos fijándonos menos en lo que has dicho, y es que esto no es que sea una opción, esto es una necesidad, ¿no? Entonces, eso es mi primera reflexión, es el síndrome del tick in the box que hay con los temas todos los temas de la regulación del gobierno corporativo, pero ahora más el tema de la sostenibilidad. El segundo tema es que esto afecta ya aparte de la constatación de que hay una necesidad fundamental de sostenibilidad guiada por el tema del cambio climático fundamentalmente, y evidentemente por los otros 2 temas que tú has nombrado, pero el más acuciante, aunque los otros son tremendamente acuciantes, es el del cambio climático, porque no tiene solución. Entonces, o se para o tenemos un problema muy serio.
no solamente esto hay que hacerlo por aquello, sino que hacer esto también ayuda a las compañías a comportarse mejor como compañías. Y hay mucha gente que está convencida, porcentajes muy altos en las encuestas que hacemos, que esto tiene un impacto económico, que tú también lo has dicho, por cierto. Con lo cual, has hecho una introducción realmente muy completa, ¿no? Empleados también, hay una presión creciente de los empleados, hay una presión creciente de la siguiente generación en el tema de la sostenibilidad, y hay una presión creciente de los consumidores y de los clientes en el tema de la sostenibilidad. Toda esta cadena es la que los consejos, desde su labor real, que es una labor de supervisión y no de gestión, que también es otro de los síndromes que luego hablamos, tienen que afrontar, ¿no? Entonces, eso era un poco siguiendo tu presentación, que es excelente. Y yo diría que lo que yo estamos constatando en España fundamentalmente es que sí que hay un incremento de la preocupación de los consejeros en el tema de sostenibilidad, pues los consejeros independientes, consejeras independientes, están muy al día de la regulación y muy al día de sus responsabilidades como consejeros, que esto se está traduciendo en la proliferación de comisiones de sostenibilidad que se llaman así, o en títulos de las comisiones tradicionales que se amplían con ese nombre y que algunas se siguen llamando responsabilidad social corporativa porque las había, creo que son 3 nada más, pero ahora de 120 y tantas compañías del IBEX y del continuo hay 45 ya, o este año igual hay más, este es el dato del año pasado, comisiones con el mandato de sostenibilidad en ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretan ese mandato y qué es lo que hacen? No quiero hablar, luego entramos según vaya la conversación, pero básicamente que sí que parece desde el punto de vista de la percepción de los consejeros que esto se está tomando en serio en España en esa parte del cumplimiento de la norma o de intentar afrontar cuál es el mandato. Lo que no está nada claro es cuál es el mandato y cómo se hace y cuál es la responsabilidad del Consejo en qué parte de ese mandato, porque vuelve a haber una confusión en si los consejeros están para ejecutar o para supervisar y luego hablamos. Esto es un poco mi introducción. Sí, perdona, no sé si... Bien, gracias, amor. Belén. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a la Cámara de Comercio, a Marta, a Nora por la invitación y bueno, casi todo lo ha dicho Ramón y también Nora, ¿no? Pero es verdad que para mí la clave es que no hay gobernanza en general, no ni buena ni mala gobernanza, sino si el que no está sentado en esa mesa de ese consejo se cree lo que está haciendo. Es decir, esto es una cuestión de tener claro que no es lo que yo hago, sino cómo lo hago, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones relativas a la sostenibilidad, el tema del cumplimiento, el tema de la integridad, de la ética, ¿no? de permeabilizar aguas abajo, ¿no? Pues esas tareas, ¿no? Esas tareas encomendadas al Consejo de Administración, claramente si no lidero con el ejemplo y no me creo donde estoy, esto no es cuestión solo de ganar dinero y salir, ¿no? en una foto en expansión, sino de realmente saber dónde voy y qué es lo que estoy buscando en un contexto de incertidumbre como el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Entonces yo creo que es un tema, por supuesto, de preparación, pero de motivación y de saber que esto no solo es, efectivamente, como decía Ramón, cumplir la norma y eso, un tick in the box, ¿no? sino que es algo que tiene que ir más allá, que hay que alinear el comportamiento de la organización de los empleados del Consejo, pero siempre, bueno, pues empezando por arriba, ¿no? Eso es lo que os podría decir. Vale, gracias, Belén. José Luis. Egunon, eta eskerrik asko, y ya he demostrado mi competencia lingüística en euskera, paso al castellano, si no os importa. Es un placer estar aquí con vosotros y quiero dar las gracias de verdad, muy sinceramente, a la Cámara de Comercio y a mi amiga Marta por haberme invitado, mis compañeros de panel también por estar aquí. De esta reunión estoy seguro de que sacaremos, si no muchos conocimientos, al menos alguna intuición importante. Yo creo que sí. Yo creo que el asunto de la ESG, la ESG o la ASG, o como lo queráis llamar, los criterios que toman en consideración los aspectos medioambientales, los aspectos sociales y los aspectos de un gobierno corporativo bueno, esos aspectos son estratégicos. Esa es mi tesis. Son estratégicos. Y ahora, si pinchamos ahí, ¡pum!, abrimos y desplegamos en la pantalla, ¿qué quiere decir eso? Pues vamos a las palabras. Aristóteles el Viejo ya nos decía que los filólogos son buenos amigos de los filósofos. Los filósofos son los que piensan las cosas a fondo, pero los filólogos ya afinan con la palabreta.
La palabrita de estratégico viene de estrategia, y estrategia viene de estrategos, y estrategos en griego antiguo, cuando yo era niño, estudiaba, el griego clásico se llamaba al general. Un general, no un cabo cuartel, no un capitán de semana, no un teniente, no, un general. ¿Y quién es un general? Yo en las conversaciones que tengo con amigos míos, amigas mías, gente que está en consejos de administración, algunos de vosotros seguro, por la pinta que tenéis, estáis en consejos de administración, y esto que os digo no os va a suponer ninguna cosa nueva, pero yo ahora con gente importante, muy importante, yo tengo un prologuista de un libro mío que, bueno, vale más el collar que el perro, por esas tres páginas que me escribió, tío, conocido a nivel global. Bueno, hablamos, ¿y qué decimos? Que es que tú no tienes que hacer lo que se supone que hacen otros, tú tienes que... No tienes que facere. Vais a permitirme, que soy profesor, En latín, para hacer, había dos verbos. Uno era el verbo facere y otro era el verbo agere. Hacer cosas, construir, y agere es hacer que se haga. Entonces, una cosa es el trabajo productivo y laboral de hacer, y otro es el trabajo productivo y laboral también, pero de agere. Hacer que se hagan las cosas de una determinada manera, y para eso ya lo dijeron Ramón y ya lo dijeron ellos. Una cosa es ver, intuir, sentir, pensar, estar, creértelo, y eso es lo que hace un general. Un general tiene visión de conjunto. No está emborrachado con el balón en la izquierda de la raya y del campo en la parte de arriba. No, tiene la visión de conjunto y es el que puede decir a uno, oye, baja un poco más, tú sube por allí, defiende acá. Y hace lo que hace, es defender y ofender. Atacar, replegar, adaptarse a las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias del teatro de operaciones? Para eso sabe él, tiene que saber. Tiene que quitarse el gorro de he sido toda mi vida director financiero, he sido toda mi vida ingeniera jefe de producción, he estado toda la vida... Quítate ese gorro cuando te sientes en el consejo, porque no te pagan por eso, te pagan por otra cosa. Stop and think. Párate y piensa, aporta valor. ¿Cómo? Pues primero, sabiendo leer los signos de los tiempos en los que vivimos. Ahora todo el mundo habla. Ramón decía, ahora algunas todavía se siguen llamando de responsabilidad social. Claro, los que llevamos 30 y tantos años en el mundillo de la ética empresarial hemos visto pasar toda la variación de los conceptos. Ética, responsabilidad social, sostenibilidad. Sostenibilidad era viejo, del año 84, del libro aquel, del informe aquel de Gro Harlem. Sostenibilidad, ¿qué significa? Que las generaciones actuales atiendan sus necesidades económicas sin poner en riesgo la posibilidad de que las generaciones futuras atiendan las suyas. Bueno, ese concepto había estado durmiendo larvado durante 25 años y ahora volvió. Bueno, pues bienvenido sea. Pero ¿de qué estamos hablando? Un consejero, un miembro, alguien que mire esto con ojos de estratega tiene que saber entenderlo, ubicarlo, comprender, pero ¿cómo vas a comprender? Pensando, tienes que pensar. Lo más importante para un consejero es pensar, ¿qué significa esto? ¿Tengo que adaptarme a la regulación? Sí. ¿Hay un tsunami regulatorio, como dicen los de Ernst & Young? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que defenderme? ¿Tengo que adaptarme? ¿Tengo que prepararme? ¿Qué cosas son medios y qué cosas son fines? Y sobre todo, ¿cómo puedo conseguir entender a fondo qué significa esto de la ESG? Yo, si tuviera ocasión de pintarlo en la pizarra, os pondría unas fórmulas muy sencillas, lógica, de pura lógica matemática. ESG no es igual a I. ESG no es igual a es. ESG no es igual a G. Es uno más otro más otro. Y el conjunto es más que la suma de las partes. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Que ahora la gente está pensando en ESG, en lo verde,
y están banalizando el concepto y están sobreactuando y están vendiéndonos motos. Claro, ¿qué pasa luego? Que se mosquea el compañero de turno y dice, mentira, greenwashing, y te demando. ¿Os suena, hermano? ¿Suena? Bueno, ¿por qué? Eso en el fondo ¿a qué responde? Responde a una sobreactuación. Cuando tú sobreactúas, la gente no desconecta. ¿A qué se debe que 16 estados de los Estados Unidos prohíban este tipo de historias? Prohíban, pero como los toros en Cataluña, pero me están diciendo, prohíban, que esto de prohibir ya no se lleva. No, prohibido esto de lo ESG. ¿Por qué? ¿Es que quieren que la gente contamine, que la gente maltrate al prójimo o que la gente se gobierne mal? No, lo que están es reaccionando. Entonces hay que saber entender qué quiere decir eso. Y si lo sabes de entender, sabes deflactar, sabes poner la cosa en su sitio y sabes actuar. Resumo. Esto es una cuestión estratégica, corremos el riesgo de banalizarlo, hacéis muy bien en pararos una mañana de martes, día de San José, felicidades a los padres, a las Pepas, a los Pepes y a los Josés, paráis para pensar en esto y seguid pensándolo, porque detrás de esto hay una oportunidad fantástica para ser más y mejor empresa. Eso es lo importantísimo, para crear valor y para mantenerlo. Ese es el mensaje para los que os sentáis o los que podéis llegar a estar sentados en las mesas de los consejos de administración de las compañías, porque esto es una cuestión de muchas cosas, es táctica también, pero sobre todo es estratégica. Bueno, y con esto cierro yo mi intervención en este momento. Sí, gracias, José Luis. A mí se me ocurre una cuestión, y es que parece que cuando estamos hablando de los consejos de administración, como acabamos de escuchar, siempre estamos pensando en los grandes. Y tenemos un 98% de tejido PYME, ¿no? Y de hecho uno de los objetivos del Hub es llegar a las pymes de Vizcaya y trasladarles estos conceptos y estas ideas. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo serían trasladables estos criterios a las pymes? Es decir, ¿cuál sería, por ejemplo, la composición del consejo que tendrían que tener? ¿O cómo sería la relación con la grande? Porque generalmente la pyme es proveedora de la grande. ¿Cómo creéis que tendría que ser ese juego para que verdaderamente los criterios ESG lleguen a estas empresas que también van a tener que hacer reporte y también van a tener que cumplir con las directivas, ¿no? Cualquiera de vosotros. Belén. O sea, para mí la clave, o sea, materializar, ¿no? esa intención, ¿no? Es hacia dónde vamos, es integrarlo en nuestros procesos de toma de decisiones, lógicamente, ¿no? Es decir, en el momento que la manera de materializar, digamos, ¿no? Ese tsunami, como decía José Luis, que nos llega y que yo creo que es complicado y todavía hay pues, un área de mejora y de recorrido para poder aplicarlo. Lógicamente yo creo que es, al ser una cuestión estratégica y integrarlo dentro de mi proceso de toma de decisiones, tengo que seleccionar, ¿no? Y priorizar cuáles son mis prioridades o mis preferencias, ¿no? Digamos, incluso con un cronograma en la mano, ¿no? O sea, parece un poco absurdo, pero es decir, no se puede abarcar todo a la vez ni hay recursos, ¿no? Sobre todo en las pymes. Entonces yo con ese sentido sí que es verdad, ser consciente muy bien de nuestras limitaciones, tener por supuesto aspiraciones, pero siendo muy realistas, ¿no? con lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo. Yo creo que el problema es que teorizar sobre la capacidad de los consejos de las pymes de hacer esto puede ser voluntarismo, porque hay muchas pymes que no tienen consejos, tienen administradores únicos, y hay muchas pymes que no se pueden permitir componer un consejo, porque no tienen dinero o porque no tienen gente que lo pueda hacer, ¿no? Dentro de eso, pues lo importante sería, volviendo a lo que habéis dicho los dos, tener gente que sea capaz de pensar en el consejo. Pero para mí el tema que hay que integrar, que falta, y lo dejo a propósito al principio, es el tema del liderazgo. Es decir, esto es un problema de liderazgo como cualquier otro, es decir, de liderazgo en sentido amplio, y el liderazgo pues es una cosa muy difícil de definir, pero lo que hemos intentado nosotros hacer, con Naciones Unidas, fuimos los que armamos las mesas sobre el liderazgo sostenible para intentar definir si había alguna definición de líder que permitiera pues acercarse a este tema, ¿no? Entonces con este esfuerzo hemos hecho varias sesiones y se hizo un ejercicio hace 4 años y salió un modelo, ¿no? Entonces yo lo explico luego, pero básicamente para mí lo importante
es que tanto si es un administrador único como si es un consejo de familia o un consejo de amigos o de inversores, o bien puedan tener algún advisor que les ayude a pensar, o bien realmente se le dé paso a las generaciones nuevas que vienen con muchísima más capacidad de entender este tema, porque lo tienen más embebido en el ADN, por lo que sea. Es gente más consciente que... Dicho esto, yo te lo decía, España es un país que desde el punto de vista de la parte de la E es bastante medioambientalista en general. No es un tema político ni tiene que ver con partidos unos otros. En las escuelas de ingeniería los profesores aquí son tremendamente respetuosos del concepto de que hay que tener seguridad en las operaciones, de que hay que tener incluso ética, de que y que además hay que tener un control medioambiental importante. En esa parte está, las otras dos no tanto, ¿no? De hecho, no hay mucha cultura de gobierno corporativo en España, de enseñar gobierno corporativo en España. Ahora se ha tenido que poner de moda, pero es un producto regulatorio. Las escuelas de negocios, incluido comillas, a las que yo quiero mucho, como sabes, y pues están dando cursos de directores a consejeros o de directoras a consejeras, porque, bueno, pues porque hay unas normas de composición de consejos que hay que cumplir, ¿no? Entonces, yo tengo un poco de... Yo creo que todo esto es bueno, pero vuelvo a lo de siempre. Esto es un tema esencialmente de las personas, y para mí el tema del liderazgo también es de las personas. Entonces, ¿cómo gestionas a la gente más joven? ¿Cómo das pasos a puestos de dirección a gente que tiene un pensamiento distinto? ¿Cómo en una pyme intentas no ser tan endogámico en la contratación o en la sucesión y tienes algo más de gestión de traer gente de fuera? Hay una serie de recursos bastante evidentes que sí que pueden ayudar, porque la demostración de los datos, y no os voy a abrumar con datos, si queréis luego os mando estudios que tenemos y los repartís, ¿no? Pero es que dependiendo en qué países, el origen de los Chief Sustainability Officers, que es esta figura que se creó hace 4 o 5 años, prácticamente son todos externos, o sea, no los encontraban dentro, se han tenido que ir a otro tipo de lugares, ¿no? Donde hay gente pensante. Algunos son lugares más académicos, otros son lugares más científicos, otros son lugares más sociales, pero se han ido. Entonces, para mí, yo, más que en el consejo, si tienes un consejo evidente y hay gente que te quiere ayudar a pensar, fenomenal. Si es un consejo asesor, muy bien. Pero cuando uno tiene una pyme y es el administrador único, lo que tiene que hacer es alimentar su know-how, primero yendo a lo mejor a foros de este tipo, también es evidente, pero sobre todo a través de la gente, ¿no? Y hacer sourcing de gente. Va a haber que, en mi opinión, esto es una polémica, pero va a haber que acelerar las carreras de la gente joven para que la sostenibilidad funcione. Ajá. Y entender lo que te están diciendo, porque nadie les hace ni caso. Entonces, y todos estamos asumiendo que nuestros hijos que piensan como piensan, cuando sean como nosotros y tengan hipotecas, van a pensar como nosotros. Y esto no sé si es verdad. A lo mejor lo que hay que asumir es que somos nosotros los que tenemos que cambiar y darnos cuenta de que lo que nos están diciendo es relevante. Entonces es un tema cultural también. Sí. Sí, bueno, yo respecto al asunto de una pyme, tenga o no tenga consejos, consejeros, o tenga un par de personas que sean las que piloten, vean y lideren, yo siempre entiendo que lo básico es que aquel que tenga que tomar las decisiones sepa dónde está, haga aquello que se decía en la tradición nuestra en la que yo me formé, haga aquello de la composición del lugar ignaciana. Estamos aquí en esta tierra, vamos a dar una entrada a San Ignacio. Composición del lugar, es decir, ¿qué terreno estoy pisando? ¿Dónde estoy? O cuando yo estudiaba en la Academia de Infantería en Toledo, lo que nos enseñaba el capitán allí, González, el primer día: caballeros, estábamos en el campo de maniobras, vamos a hacer una vuelta al horizonte. ¿Y eso qué es, mi capitán? ¿Ve usted aquella cota? Sí, búsquela en el plano. ¿Ve usted aquel ribazo? Sí. ¿Ve usted aquello tal? ¿Para qué? Para tener claro dónde estoy. Porque el enemigo puede venir por ahí, o puede venir por allá, o puede nada, yo puedo envolverlo por el otro sitio. Claro, en el mundo del management hablamos en términos, no nos damos cuenta, pero hablamos en términos bélicos y militares y castrenses, hasta de la propia concepto de estrategia, ¿no? Bueno, entonces la cuestión es, ¿qué es lo que tenemos que tener ahí claro? Pues una persona lo suficientemente lúcida como para saber qué terrenos está pisando, qué terrenos pisa,
dónde está y cómo están las cosas, qué vientos soplan. Esa lucidez no se necesita tener un consejo ni tener una comisión. En una pyme lo que se necesita es que sea lúcido aquel que está pilotándola. Que vamos a una empresa muy grande, bueno, pues ahí hay generales de diferentes pelajes. Tenemos el general de brigada, que manda muchísimo, pero manda una brigada. Tenemos al general de división, que manda más que el general de brigada. Tenemos un teniente general y tenemos un capitán general, que manda más todavía. Es decir, que incluso dentro de los rangos de los generales en los consejos de administración hay clases. Y entonces hay que saber a quién ponemos en cada sitio y cuál es su, digamos, peculiaridad. Entonces, ¿cómo una empresa pequeña puede adaptarse a esto? Primero, sabiendo que hay que mirar a pasado mañana y sabiendo que pasado mañana, por mucho que la Unión Europea haya diferido 2 años la cuestión de la nueva directiva del reporting, 2 años para algunos sectores, algunas cosas, es decir, mira a ver si puedes correr, no, mira a ver si puedes andar antes de echar a correr, porque metes una presión administrativista, una presión burocrática a las empresas y los vuelves locas, es decir, los conviertes el medio en un fin en sí mismo. Y ¿cómo? ¿Cuándo ganan dinero? ¿Cuándo hacen lo que tienen que hacer? Esa es una. A mí me preocupa que le hagan a los tractoristas rellenar una información no financiera dentro de 3 o 4 años. ¿Sí? Claro. Esas son las cosas que están ahí. Entonces la cuestión aquí es, la cuestión en este punto es, yo dentro de 3 años voy a tener que hacer esto. ¿Qué tengo que hacer hoy para dentro de 3 años estar en condiciones de hacer lo que me van a pedir que haga? Pero no puedo esperar a que dentro de 3 años me pille el toro. Tengo que mover pieza ya hoy. Si dejo de preocuparme hoy, ocuparme hoy, antes, preocuparme de lo que tengo que hacer dentro de 3 años, estoy haciendo una dejación de mis responsabilidades, soy un mal profesional, porque estoy omitiendo mi deber de anticiparme a la jugada. Y eso está en manos de un consejo y está en manos de una persona. Y está en manos de cualquiera de nosotros en nuestra vida. Tenemos que anticiparnos a las jugadas y esto viene, no hay quien lo pare. Gústenos o no nos guste. Haya tanta relato, narrativa ideológica que no, hay que ser prácticos y pragmáticos y decir, bueno, aparte de todo eso, ¿esto merece la pena? Sí. ¿Esto va a volver atrás? No. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo entrar con la suya para salir con la nuestra? ¿Cómo puedo aprovechar la circunstancia para aportar valor y ganar? Ajá, la competitividad, ¿no? Sí, estábamos oyendo hablar de perfiles que piensen, de perfiles éticos, de perfiles, bueno, que también tengan su propio conocimiento, que se cambien de gorra, flexibilidad y demás. ¿Cuál sería la composición? Se habla mucho de diversidad en los consejos y no solo nos referimos al género, sino también incluso al origen étnico en algunos países, o a formación, o gente de humanidades y demás. ¿Cuál sería, desde vuestro punto de vista, la composición de un consejo en cuanto a actitudes y aptitudes de las personas que lo conformen? Hay un problema mayor, es decir, el problema es, en mi opinión, vuelvo a lo que acaba de comentar José Luis. El problema es que hay que tener gente en los consejos que tenga el nivel intelectual y de capacidad de pensar suficiente para realmente aportar. Y para mí, esa es donde tiene que haber la diversidad. El problema es que el regulador, de nuevo, ha impuesto una cantidad de requerimientos a los consejos que hacen que como no puede haber 100 consejeros, sino 12, pues resulta que 1, 2 o 3 ya tienen que ser financieros. Porque tienen que presidir la comisión de auditoría y a lo mejor 1, 2 o 3 tendrán que ser especialistas en temas que no lo son todavía. En los financieros se ha visto más fácil, pero en las comisiones de nombramientos y retribuciones pues no hay grandes especialistas. Por ejemplo, no en España, al contrario que en sitios como Estados Unidos o Reino Unido, no se valora nada la carrera de recursos humanos como una carrera potencialmente útil para luego transicionar en ese mundo de la especialización, con el que yo no estoy de acuerdo, pero si fuera así, y en el mundo de este capítulo nuestro, primero, ¿cuál es la especialidad de las 3 letras? ¿Quién tiene eso? Nadie. Nadie tiene SG, nadie.
O sea, el problema hay que elevarlo. Entonces, para mí la composición es gente de muchísimo nivel, con mucha experiencia en situaciones empresariales, a lo mejor en situaciones sociales, o a lo mejor en el servicio público, o también denostados carreras de altos funcionarios. Y están denostadas porque mucha gente se ha dedicado a taladrarle su prestigio durante muchos años, ¿no? Entonces, antiguamente ser diplomático o ser abogado del Estado o ser fiscal o ser juez o ser lo que sea era muy prestigioso. Ahora yo creo que lo sigue siendo, pero ha habido una campaña para intentar que no lo sea. Entonces, ¿esta gente es reciclable a consejos? Pues podría ser, bueno, podrían aportar algo. Es decir, el mundo académico, lo mismo, pero hay que elevar el nivel del perfil del consejo. Ese es el mensaje. Elevémoslo y entonces nos vale todo el mundo que sea bueno. Esto es mi visión. Lo demás es la farfolla regulatoria que nos ha llevado a que hoy, en vez de buscar consejeros, estamos buscando miembros de comisiones. De manera sistemática. Y yo me rebelo, entonces yo cada vez hago menos búsquedas en los consejos porque no me interesa. Y no metamos ya el tema de la paridad porque es muy polémico hablar de esto, y cuando hablo de esto siempre salgo con alguna escalde en algún lugar del cuerpo de cualquiera de los dos colectivos que están relacionados. Y esto me abre la puerta a otro tema, que a lo mejor creo que no sé si da tiempo, pero donde se va a resolver el problema es educando a la gente. El problema que tenemos es que resolver este problema nos lleva una generación entera si hoy cambiáramos la manera en la que estamos educando a los jóvenes. Entonces, ¿nos da tiempo en la parte de pura y dura del cambio climático? ¿Nos da tiempo? No nos da tiempo. No nos da media generación. O sea, este problema es bastante más serio, ¿no? Pero para mí hay que elevar el nivel de los consejeros. Y luego, un poco parafraseando lo que has dicho, las cosas que tú has... Luego te lo enseño, pero las cosas que tú has dicho son 3 de los 5 parámetros de nuestro modelo de Sustainable Leadership Model que hicimos con Naciones Unidas. Uno, que tú lo acabas de decir, es lo de la visión de conjunto. Nosotros le llamamos en inglés Multilevel System Thinking. Entonces, es cómo encaja mi negocio en todo lo que está pasando, que es el mismo concepto. El segundo concepto que tú has dicho es el tema estratégico. Es que los objetivos tienen que ser audaces, y luego innovación disruptiva. Es decir, que lo que decía yo de los jóvenes, hay que dejar de hacer las cosas como las hacíamos antes. Entonces, y luego hay otro tema básico, que lo has dicho tú, que es el tema de la Sustainable Mindset, que es, esto va ya sé que estos son palabras, pero es que el problema de los palabras es que hay que recuperar los palabras. Por eso me alegro que estés aquí. Yo creo que hay que recuperar las humanidades, los palabras, el diccionario, una cantidad de cosas que no están en el lugar, en la mente de los directivos de las grandes compañías y de las pequeñas, salvo en algunos que sí que están. Porque tú hablas con CEOs muy potentes y con jefes y con dueños de compañías pequeñas y les ves con un nivel cultural brutal. Hay una parte que lo tiene. Cuando hay cultura y hay conocimiento humanístico, hay más ESG. Ojo, entonces yo creo que tenemos un problema de tiempo, porque esto habría que hacerlo sobre la educación, pero por ejemplo en este país, con la capacidad que tenemos de ponernos de acuerdo sobre cómo educar a los jóvenes, consejos, no sé dónde vamos a llegar. Insisto, o sea, que no pongamos el carro antes de los bueyes, que está muy bien, aprovechando la coyuntura, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a... Bien, pero en el fondo, ¿qué se busca con un consejo? Que sea complementario, que no sean todos iguales, que sea complementario, la complementariedad, que eso, la manera más obvia de conseguirlo es, bueno, pues que no sean todos ingenieros, que no haya solo hombres, que haya también gente de otros sitios, que haya jóvenes y más veteranos, que haya gente incluso hasta que entren en silla de ruedas. Yo me acuerdo, hay un paisano aquí ya que era, muchos años ya, que entraba en silla de ruedas. Llamaba la atención entonces, era el presidente de Sanitas. Cuando lo invitábamos allí a comillas, ¿lo conociste? Claro, John de Zulueta. Entonces era una cosa llamativa. No teníamos ni rampa. No teníamos ni rampa en la universidad para subir el bono de John. Bueno, pues, ¿qué pasa?
¿Hay algún problema porque uno tenga que andar en silla de ruedas? No. Entonces, bueno, pues, y es que el tipo que anda en silla de ruedas ve las cosas de otro mundo, de otra manera, porque está sentado todo el día. Y entonces ve esto y ve cosas que a nosotros se nos escapan. Tiene otra perspectiva, que decía Ortega y Gasset, ¿no? Vemos las cosas, pero desde la perspectiva. Yo veo esta mesa desde aquí, vosotros desde allá. Yo veo lo que vosotros no veis y viceversa. Si lo complementamos, a lo mejor describimos la mesa como Dios manda y tomamos las decisiones adecuadas. Entonces, yo creo que la composición de los consejos tiene que ser complementadora. Eso implica, evidentemente, abrir el campo a esto. Querer aprovechar la coyuntura para empoderar a las mujeres, como dicen ahora, bueno, pues me parece muy bien, me parece estupendo. Pero no nos confundamos, que estamos mezclando churras con merinas, ¿eh? A lo mejor hay otros caminos para hacer la cosa. No solamente que venga de arriba abajo. Y aquí hay un camino tremendo para eso, la educación. Yo siempre pregunto a los alumnos, ¿es que no hay otra manera? ¿Puede haber otra manera más allá de la regulatoria para mover conciencias y para que haya líderes que vean crecer la hierba, identifiquen cuál es el propósito organizativo, lo que los filósofos llaman el telos, el fin último de las cosas? Y la pregunta es retórica, porque la pregunta tiene una respuesta, y la respuesta es sí. Por lo tanto, que venga la ley, pero no solo la ley, que venga la capacidad de eso, de aportar, apostar, ir más allá, ir por lo segado, pero también por donde no está segado, ir avanzando, abriendo camino, ser un líder que vas, pero los demás vienen siguiéndote, son followers. Son metáforas, pero hay mucha intuición buena aquí. Es necesario que haya consejos distintos, que haya gentes y voces diferentes, que haya diversidad, más que nada porque de la complementariedad salen intuiciones que de otra manera no saldrían. Que esto a su vez ayude, coadyuve y contribuya a mejorar cosas que tenemos también en la agenda, pues bienvenidos sean, pero sepamos distinguir sin separar. Sepamos distinguir sin separar. Que eso es un ejercicio que se llama análisis. Análisis. Luego ya haremos la síntesis. Para mí, yo creo que, un poco concluyendo lo que dicen Ramón y José Luis, yo creo que el reto es encontrar a la persona adecuada para el cargo que se desempeña, ¿no? Que en definitiva es un poco pues lo que decía Ramón, ¿no? Llamémoslo diversidad, llamémoslo... Para mí es un tema de adecuación a lo que... O sea, tienes que tener a la persona adecuada para la función que va a realizar, que es todo un reto, sin duda. También es verdad que hablando de diversidad, yo creo que ante, digamos, la incertidumbre, ¿no? y ante los problemas que se nos están planteando a nivel global, ¿no? Unos sistémicos, otros menos sistémicos, yo apostaría, como ahora me pongo poniéndome los compliance officer, me gustaría apostar con alguien quien tenía dentro de su mapa de riesgos, ¿no? De riesgos de la compañía, una pandemia, ¿no? Como la que tuvimos en 2019, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que bueno, pues que ante estos retos que se plantean, yo creo que por supuesto necesitas una seniority y una formación que a mí me parece básica. O sea, yo creo que la clave de todos los problemas que hay ahora mismo en la sociedad está en la falta de educación a todos los niveles, ya sea humanística, sea de tecnología, matemáticas, etcétera, o ciencias, ¿no? Pero es verdad que ahora hay que dar, digamos que hay que tener una mentalidad lo suficientemente abierta, o sea, dentro de esa complementariedad y esa diversidad, para dar respuestas, no sé, disruptivas, innovadoras, de alguna manera, ¿no? Es decir, ya no podemos gestionar o tomar decisiones, ¿no? O tratar problemas como se hacía anteriormente, sino que tiene que haber bueno, pues no sé, le llaman ahora cambio de paradigma, no sé si es lo más adecuado, ¿no? Pero realmente necesitamos, una flexibilidad para de alguna manera responder ante estos retos de forma pues más imaginativa, más no sé, le llaman disruptiva ahora, ¿no? Diría yo, creo. Ajá. De esa manera, ¿no? Pero para mí es la adecuación de la persona concreta. Y ahí lo dejo porque creo que queda mucho camino por recorrer, como dice Ramón. Yo, si queréis, para intentar dar algunas pautas prácticas, porque el problema es que la visión que yo tengo fundamentalmente es de grandes corporaciones, el día a día de mi trabajo, pero tengo una visión personal también por familia de pequeñas empresas, con lo cual... Pero hay cosas que son extrapolables. Hay cuatro, y un poco el análisis que nosotros hemos hecho, y os doy algún dato de análisis que hemos hecho internacionalmente sobre esta figura del Chief Sustainability Officer, que es una figura de gran corporación, independientemente de los números, de dónde vienen, que os he dado un tal. Ahí lo que ha pasado es que
que cuando empezó esto eran casi puras figuras de compliance, de papel. Sí. Y esto ha ido evolucionando hacia una cosa que nosotros llamamos el CEO Whisperer. Es el que le dice a la oreja al CEO, es por hacer una imagen, ¿no? O a quien sea, lo que hay que hacer, ¿no? Pero hay 4 modelos, y yo creo que estos 4 modelos en las pymes os podéis encontrar en el propio director general de la pyme, o en el propio administrador, o en parte del consejo, o en algún miembro de los consejos asesores, o en algún miembro del equipo de gestión, ¿no? Pero es para deciros, para que podáis visualizar en qué tipo de actitudes, de perfil se puede traducir esto, y son 4 cosas. Uno, de nuevo, lo que decía José Luis, el integrador estratégico, ¿eh? Este es una persona que es el que ve la imagen de conjunto y el que sienta prioridades en lo que va a venir después, que es en producto, en operaciones, en marca, en lo que sea, ¿eh? Y normalmente son muy visionarios y son bastante pragmáticos a la vez. Nosotros el concepto de estratega que tenemos en nuestro análisis de directivos, lo que diferencia a los directivos medios de los altos directivos o de los directivos con una responsabilidad más alta, son 2 conceptos que son complementarios, que es el ser disruptivo, que ya lo hemos hablado, y el ser pragmático. Es decir, esto no va solo de pensar, va de pensar. A nivel de consejo es pensar, porque los consejos no están para ejecutar, pero va de que luego los consejos, vuelvo a los consejos, sean capaces de conseguir que que el CEO tenga el mandato claro de la ejecución de esto, ¿eh? Eso es el primer perfil o subperfil del Sustainability Officer, que a lo mejor encontráis en alguno de vuestros miembros de vuestras empresas o en vosotros mismos esta capacidad, ¿no? El segundo es el innovador de producto, ¿eh? Y esto es gente que ha llegado a compañías directamente, que son compañías de producto, a asegurarse que los productos los van a comprar los clientes, ¿eh? Y los van a comprar los clientes porque siguen unos criterios de sostenibilidad en sentido amplio, no solo de medio ambiente, sino de social, sino de que las fábricas de, no sé, por decir algo, no lo sé, de cualquier compañía de textil, pues no empleen a menores de edad, cosas de este tipo, ¿no? Que ha habido en algunos momentos también en la prensa, ¿no? Y estos lo que hacen estos son los que se hacen la innovación de proceso y de producto, ¿eh? Y estos se complementan con otros, y estos son muy innovadores en cuanto a disrupción, ¿no? Y son también muy buenos en mirar qué parte del margen me puedo dejar del margen directo hoy de este producto, porque tengo que hacerlo más caro, pero que me lo van a comprar mejor. Entonces, esa ecuación de margen de producto sostenible frente al producto antiguo y quién me la compra es muy importante, porque si esta la aciertas vas a ganar mucho más dinero siendo sostenible. Entonces, este tema de producto es importante. El tercer subperfil es el gurú de operaciones, y esta gente lo que hace es transformar todo el supply chain. Todo el supply chain, que esto es muy importante para vosotros, porque muchas de las pymes lo que están es en alguna parte de la cadena de suministro, y es ahí donde las pymes tienen que tener una labor de requerimiento de las grandes compañías de que les ayuden a integrar sus ejercicios mentales de sostenibilidad en una cosa que sea factible, porque a la gran compañía le interesa que tú seas. Esto es un poco el antiguo modelo del just in time hecho al revés, ¿eh? Es decir, te voy a poner antiguamente era muy fácil, oye, en vez de yo tener stock lo vas a tener tú, en vez de yo tener ingeniería la vas a tener tú, y hacemos just in time y tú me lo pones en la planta. Bueno, pues yo voy a hacer sostenibilidad just in time, pero yo no tengo dinero, lo vas a hacer tú, que eres el que lo tiene, porque como me bajas a mí el problema, yo no lo voy a hacer. Entonces, aquí hay un tema de sistema que es muy importante. O sea, el concepto de sistema en toda esta ecuación de sostenibilidad es muy importante. Esto no lo hacen individuos del sistema, lo hace el sistema entero. Entonces, el mundo de los ecosistemas, alianzas, el cambio de paradigma en cómo funcionan las compañías, el tema de crujir a los suministradores, todo esto se tiene que acabar. Es decir, si todo un tío, el tema del outsourcing, no digo que se tenga que acabar el outsourcing, digo que nació porque unos financieros inventaron que había que coger en aquel momento los hierros de la informática y dárselo a unos tíos para crujirles, ¿no? El tema de los contratistas, yo trabajé en el ECNOR muchos años, ¿no? Los clientes te crujían a ti, pero tú crujías el de abajo. Es decir, esto no, de así no vas a la sostenibilidad. Entonces, el tema del sistema, de la operación, el que esto es un problema de sistema es muy importante. Y el otro es el storyteller, que también es que esto hay que predicarlo. Entonces,
Si no tienes no en una persona sola, a lo mejor en 4 o en varias o en el sistema en el que trabajes, el estratega, el que innova producto, el que transforma operaciones y el que cuenta la historia, no tienes el perfil correcto. Y esto lo puedes elevar a nivel de consejo o de directivos, me da lo mismo. Sí, yo sí, en esta misma línea que estamos hablando, insisto, y estamos hablando mucho, y ahí que quede por lo menos un input más en la caldera, las palabras que tienen su importancia, es decir, el consejero que dice al oído, whisper, bueno, eso se llamaba antiguamente, cuando la gente sabía algo de latín, consejero áulico. Era el que le decía a la... No tenía por qué susurrar, no tenía por qué ser whisper. Pero bueno, era el consejero áulico el que le decía. ¿Y por qué alguien podía ser el que aconsejara? Aconsejar. No es yo hago esto. No, yo te pregunto, ¿qué harías tú? Y tú me dices, yo esto. ¿Por qué le pregunto yo a uno? Porque tiene poso, experiencia, talla, categoría, experiencia de la vida, sabe y sobre todo es sabio. Tiene sabiduría, tiene ese pozo, sabiduría. Yo le pregunto a eso. Aconsejar, dar consejo al que lo necesita, era una obra de misericordia. Los que somos católicos y de tradición tenemos que acordarnos de eso. Una obra de misericordia espiritual era dar consejo al que lo necesita. Y, además, la capacidad de aconsejar es un don del Espíritu Santo. No es algo que viene ahí, no, eso no sale como las margaritas en las cunetas ahora en primavera, no. Es algo que se tiene o no se tiene, como los toreros tienen esa sal o no la tienen. Es decir, eso es así. Y claro, ¿esto a dónde me lleva? Esto me lleva a abrir una brecha por otro camino. Y es, que todavía no salió, y es el tema de la inteligencia artificial. Eso sí que va a transformar, esa sí que va a ser una palanca que nos va a ayudar y va a modificar los consejos de administración, la gestión de la ESG, la gestión empresarial, la vida, la dinámica, todo. Y ahí tenemos una oportunidad también para tener que ver cómo de los datos que tiene almacenados el asunto ahí atrás, los datos, cómo los convertimos en información y la información cómo la convertimos en conocimiento y ese conocimiento cómo lo convertimos en sabiduría para tomar las decisiones que debamos tomar. Ahí sí que se abre también una oportunidad y un reto, ahí sí que se abre también un impacto y una ocasión importantísima para volver a repensarnos como miembros, no solo del Consejo de Administración, sino como directores de empresa o como clientes mismos o como ciudadanos. Ahí tenemos una cosa fascinante. Fascinante quiere decir que deslumbra, es deslumbradora. Fascinante quiere decir que efectivamente uno se siente sorprendido por esto. Bueno, pues ahí, que sea para bien, que no sea algo que nos pille y que nos deje a contrapelo. Sí. Habéis citado antes, Ramón, el tema de la presión de los consumidores como una de las palancas para la integración de criterios ESG en las empresas, ¿no? ¿Verdaderamente estamos los consumidores, estamos los clientes presionando o estamos asustados, ¿no? Yo creo que los temas ESG es la primera vez que va el derecho por delante de la realidad, ¿no? Y nos estamos encontrando constantemente con normativa, ¿no? Pues de temas de bajas emisiones en los centros de las ciudades, temas de consumo, y tenemos un poco la sensación de que se nos va a encarecer el producto como ciudadanos, ¿no? Y además en productos que nos tocan en toda la economía doméstica, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugar esa percepción que están teniendo la sociedad, los ciudadanos, con ese ir por delante de las empresas líderes que tienen que ir lanzando productos ESG? ¿Cómo podemos conjugar eso? ¿Qué herramientas pueden tener las empresas? No sé si es para informar o para, a la hora de poner un producto en el mercado, tener en cuenta este tema más que otras veces, incluso incorporar a los consumidores en los consejos o en los consejos asesores, no sé, igual requiere de una organización nueva, ¿no? Por lo menos durante la etapa de transición, en la que estamos todos vamos un poco pillados todos, ¿no? Bueno, yo creo que es que hay dos tipos de consumidor: el consumidor final,
y el consumidor intermedio, ¿no? Entonces, normalmente se tiende a distinguir los negocios en inglés entre el B2B y el B2C, pero todos los negocios son B2C, porque es que al final es la población la que disfruta de que una máquina haya sido vendida a un fabricante, ¿no? Entonces, vuelvo al tema del sistema. Yo creo que hay que gastarse algo de dinero en este tema. Es decir, hay que dejarse alguna pluma encima de la mesa, porque el problema es un problema de capitalismo. Yo soy tremendamente liberal desde el punto de vista económico, pero hay que ponerle cotas. Entonces, no son las cotas de topar el precio del alquiler de la vivienda, son algo más inteligentes las cotas de este problema sistémico, ¿no? Entonces, creo que va en el sistema, porque yo creo que al final va a ser más barato, no más caro, si se hace bien. El problema es que seguramente a lo mejor tenemos que tener menos cosas, más sostenibles y más baratas, ¿no? Entonces, hay un ejemplo hay un libro que escribió mi antiguo presidente, que hay un ejemplo de una compañía brasileña que lo que hace es pooling de lavadoras, es decir, lava la ropa de 500 familias en una sola lavadora a la vez, por ejemplo. Esto están teniendo un éxito brutal en Brasil. Por decirte un ejemplo bastante raro, ¿no? Pero esto es ser algo creativo. El problema es que es un poquito... o sea, todo este tema va contra la comodidad, igual que van las guerras. Entonces esto es un poco una guerra, ¿eh? Entonces, como nos demos cuenta que hay que empezar a estar un poco más incómodos en algunos de los achievements que hemos tenido, pues tenemos un problema. Bueno, habida cuenta este mare magnum, y bueno, hay una propuesta encima de la mesa de directiva, se llama de alegaciones explícitas de sostenibilidad, precisamente para poner un poco de orden en toda esta especie de si no es eco y no es bio, entonces voy a tener una enfermedad terminal, ¿no? O voy a subir 2 grados la temperatura del planeta, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, en ese afán regulatorio, fíjate, en este caso, un poco lo que decía Ramón, ¿no? Que hay que distinguir los 2 niveles que hay de consumidor, pero al final... Aquí sí que yo estaría de acuerdo, estoy de acuerdo completamente en que esto hay que regularlo de alguna manera, sobre todo de cara un poco al consumidor final, que es al final el que no es tan técnico, ¿no? Y en el que no está tan formado, y el que efectivamente, ¿no? Otra cosa es efectivamente luego ya la estrategia comercial que tenga cada empresa y en la que efectivamente tenga que invertir dinero, ¿no? Para aprender estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sale de este borrador y bueno, y yo creo que de alguna manera protegeremos, ¿no? Alguna de los stakeholders. Pero eso va al tema de regulemos con inteligencia. Y luego yo no quiero que quedéis con la idea, la consecuencia, que yo creo que el culpable del cambio climático es el capitalismo. No es así. O sea, hay 2 ejemplos en este mundo, uno es capitalista y el otro es comunista, que van contra el cambio climático, que son Estados Unidos y China. Entonces, no me adscribáis esto porque no era mi intención, que se ha quedado ahí, digo, a ver si van a creer que yo... Veremos qué dice la directiva de reinpuesto, como le llaman ahora. Sí, José Luis. Bueno, yo, abundando un poco en lo que mis compañeros van dejando ya suficientemente avanzado, yo creo que evidentemente las empresas tienen que de verdad aprender a tomarse en serio ese paradigma. Es una palabra griega que nadie sabe qué significa, pero insisto, que tiene algo así, traducíamos como un mapa mental que uno tiene en la cabeza, un modelo. Un modelo es algo que refleja la realidad, pero sin ser la realidad ni pretender serlo, ¿eh? El plano del campo de operaciones o el plano del metro de Madrid lo llevo en el bolsillo, ahora ya ni siquiera doblado, lo llevo en el móvil. El metro, bueno, yo veo que son miles o cientos de kilómetros de vía, pero van metidos aquí. Yo sé que si voy hasta sola, allí cambio a la vía 3, no sé qué, no sé cuánto, ¡pam! Ese modelo me ayuda a moverme por ahí. Bueno, pues esto es lo mismo. El paradigma, el modelo que yo estudié cuando hacía yo mi MBA a primeros de los 90, al año 90, máster de Administración de Empresas, era el de maximización del valor para el accionista. Y, aquí Ramón acaba de decirlo, ¡qué maravilla! El just in time. Vuestro paisano, José Ignacio López de Arriortúa, los picos, ¿os acordáis? Aquello de que ganaba los del Kaizen, nada, no había mejor cosa que uno de aquí de Amorebieta que era capaz de hacer aquello. Bien. De todo eso, ¿qué quedó? Pues queda lo importante, la búsqueda de la eficiencia. La búsqueda de la eficiencia.
Que ahora ya el just in time pues no es necesario que sea porque hay que cambiarlo, pues que se cambie, pero la búsqueda de la eficiencia va a misa, eso hay que tenerlo siempre, ¿no? Entonces, el paradigma aquel en el que a mí me socializaron era el dominante, el estado de opinión dominante en todas las escuelas de negocios del universo mundo. Maximizar el valor de la acción para el accionista. ¿Y qué era un buen director de empresa? Aquel que dejaba de meterse donde no debía. Milton Friedman, acordaros. La responsabilidad social de la empresa. Que la única responsabilidad social de la empresa es ganar dinero. Y la única responsabilidad social de un director de empresa es hacer ricos a los dueños, que para eso le pagan. ¿Eso es mentira? No. Es que eso no es toda la verdad. La verdad está en otro, que ahora es un señorín, que tiene cerca de 90 años, que hace 2 años todavía coincidí con él aquí en Bilbao, que yo soy su padrino, no es que yo sea mayor que él, que yo soy su padrino de doctorado honoris causa. Es Edward Freeman, que se inventó aquel librito en los años 80 de Stakeholder Strategic Approach. Management, Stakeholder Strategic Approach. Stakeholder, no solo stockholder, no solo shareholder, sino stakeholder. ¿Quién son los stakeholders? Pues todos aquellos grupos de interés que están ahí. Si las empresas hoy en día compraran de verdad el relato de que tengo que atender lo que puedo aprender incluso de los clientes o incluso de mi peor enemigo, mi competidor, que no es mi enemigo, sino mi competidor, entonces yo estoy metiendo para casa ideas y estoy metiendo muchas cuestiones. ¿De verdad creen esto? ¿De verdad dicen en serio lo de esto o lo otro? No lo sé, tú verás. Pero escucha al cliente, escucha al regulador, oye al otro. No, oye solo como el que oye llover, no. Escucha, presta atención a lo que dice, trata de entenderlo y si no, pregunta. Y para eso necesitas estar hablando, necesitas dialogar con esa gente, ¿no? Bueno, pues ahí estructura la cuestión y ponte a trabajar ahí. Por lo tanto, efectivamente, lo que decía Marta, pídelo el cliente esto. Al cliente a lo mejor hay que decirle, mire, es que todo a la vez no puede ser. Es como los niños pequeños, los chavales, los adolescentes. No puedes todo a la vez, hijo mío. Tienes que escoger y ser pragmático, tienes que ser posibilista, tienes que dar a comer una pieza, tienes que perder para ganar. No puedes tener todo a la vez, todo para siempre y a máximo. Si no, dejábamos de cerrarnos las facultades de empresariales y de económicas, que es la gestión de recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Bueno, pues ahí tenemos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, no somos omniscientes ni omnipotentes ni nada, y tenemos recursos limitados. De hecho, ahora mejora un poco, pero el tema de los MBAs está en cuestión desde hace 15 años como concepto de paquete, digamos, ¿no? De paquete de formación, ¿no? Y está en cuestión por toda esta historia. Acabas de decir la cuarta característica del modelo de liderazgo de Naciones Unidas, que es Stakeholder Inclusion, que dice actively understands a wide range of viewpoints when making decisions. Con lo cual, eso demuestra lo brillante que eres, porque esto lleva mucho tiempo, mucha gente, y tú lo has hecho en 5 minutos. No, es que se lo ha traído estudiado. Los venieres somos así. Pues haciendo una pequeña cuña, en el último libro precisamente de Edward Freeman, que se llama The Power of And, que os recomiendo, pues se lee rapidísimo, y todas estas cuestiones, la verdad es que se tratan, es muy ameno, ¿no? Hay una frase en un momento dado que dice Edward Freeman que hay que tener en cuenta la leve diferencia entre gestionar stakeholders y gestionar para los stakeholders, ¿no? Que no es lo mismo. Y entonces, o sea, decía, el for stakeholders no es managing stakeholders, sino for stakeholders, que parece una obviedad, pero luego en la práctica no es ninguna obviedad, ¿no? Pues al final, si tú no conoces a quien tienes enfrente, no le puedes ofrecer lo que ellos necesitan, ¿no? Así de claro y de sencillo, ¿no? ¿Por qué no nos abrimos a nuestros stakeholders de hoy? Vamos a abrirnos a turnos de preguntas. Tenemos por allí una. Tenemos el micro. Sería una pena no aprovechar la presencia de estas 3 gurús. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Buenos días, me llamo Mariano Villayonga. Encantado, ¿no?, de escucharos y participar en este debate, ¿no?, sobre estos temas. Yo quería
vengo del mundo financiero, pero estoy en 2 consejos de administración, 2 empresas, y yo quería compartir una preocupación que tengo, ¿no? Y luego conocer un poco vuestra opinión al respecto. Y mi preocupación es que yo tengo serio temor por los movimientos pendulares. Creo que un movimiento pendular al final te saca el foco de lo importante y te lo dirige a las modas. Y pienso que es un grave error, ¿no? Y hay tres ideas que me chirrían en todo el tema de los ESG, ¿no? La primera de ellas es que, claro, del cambio climático o del principio antrópico, del cambio climático, donde se ha puesto el foco, veo un gran consenso en los políticos y en los medios de comunicación, pero no en los científicos, muchos de ellos de renombre. Luego, que la única causa sea la antrópica, para mí chirría. Segunda cuestión, como segunda idea, ¿no? que me chirría y que... claro, meter en el mismo saco la E, la S y la G, a mí no me parece acertado. ¿Por qué? Porque la gobernanza se ocupa, pues, de los riesgos y gestionar oportunidades. Y el impacto ambiental y el impacto social está en esos riesgos. Pero la gobernanza se preocupa de muchas más cosas, ¿no? Y en tercer lugar, y termino, el otro día escuchando un podcast de Marc Vidal, ¿no? Decía que de Bruselas en estos 4 últimos años han emanado algo así como 9.000 directrices sobre sostenibilidad. Claro, eso es una contradicción in terminis, porque eso no es sostenible. O sea, ¿de qué me estás hablando? Me estás diciendo que, vamos, tú mismo te estás autodescalificando, ¿no? Bueno, entonces, volviendo un poco a la reflexión, ¿no? Estamos en un momento pendular sobre este tema que nos puede quitar el foco de lo importante. Muchas gracias. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Era Antonio? ¿Cómo era? Mariano, sin ninguna duda, hijo. La cosa, yo por lo menos así lo percibo. Esto a pendular y va para adelante. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que quedarnos con ello? Primero tomo nota de que efectivamente aquí estamos llevando el toro a un terreno, bueno, peligroso, o por lo menos insostenible. Insostenible, jugando con la misma palabra, esto es insostenible. Esto no hay quien lo sujete, no hay quien lo sostenga. Esto se nos hunde, el suflé, se nos baja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues no desesperar. Tenemos que aprender a discernir. Detrás de la retórica esta que se ha puesto de moda, tenemos que encontrar el mensaje de verdad. El mensaje de verdad. Si fuera un silogismo, acordaros lo que era un silogismo, era una manera lógica de argumentar, ¿no? Partíamos de la premisa mayor, seguíamos con una premisa menor y sacábamos una conclusión. Aquí la premisa mayor es: tenemos calentamiento global, el calentamiento global producido por los seres humanos que llevan quemando carbón 250 años. Bueno, eso es la premisa mayor. Bueno, sobre esa hay controversia. Segundo, esto está producido por los seres humanos. Luego entonces tenemos que incidir en la producción que los seres humanos hacen a través de las empresas para que esto no se consiga, para que no se nos hunda de verdad. Hay gente que, decían los antiguos, nego maiorem, que niego la mayor. Si niegas la mayor, si niegas la premisa mayor, no puedes concluir nada. No puedes concluir nada. No puedes concluir que tengo que hacer esto o que tengo que hacer lo otro, si niego la mayor. Hay gente que niega la mayor. Esos estados americanos 16 que dicen, negaban la mayor. Bueno, habrá que ver. Los clásicos hacían una cosa que era distingo. Yo distingo en la mayor. ¿Hay o no hay? Sí, pero ¿cómo? Tal, no sé qué. Entonces, aquí, claro, efectivamente, que tenemos mucha farfolla y mucha literatura y mucha narrativa y mucha cuestión. Y hay que saber discernir y cribar el trigo y cribar la paja. Entonces la cuestión es, ¿existe el cambio climático? ¿Es producido
por los seres humanos, es antropogénico. Porque si es antropogénico podemos hacer algo, si no, a rezar. Porque, no hace falta. El principio antrópico no es antropogénico. Antropogénico es decir, producido por el hombre. El principio antrópico es una cosa que se inventaron los físicos y los metafísicos para decir que como se hubiera cambiado un milimetrísimo, pequeñito, el no sé qué, nunca hubiéramos llegado a estar los seres humanos aquí. Y para que estemos los seres humanos aquí hablando de sostenibilidad, se han tenido que producir tal cantidad de casualidades, si es que entendemos por casualidades, que sería prácticamente imposible que hubiéramos estado aquí. Es decir, parece como que todo estuviera programado para que estemos aquí. Eso se llama el principio antrópico. Es decir, como que esto estuviera planeado por un creador que dijo: yo quiero que estén en Bilbao el día de San José del año 24 unos hablando de esto para que se espabilen. Y mientras tanto, pues voy a controvertir el tema. Bueno, quiere decir, el principio antrópico quiere decir que es cósmico, son miles de millones de galaxias. Y aquí estamos hablando del sistema solar. El sistema solar es nada, una esquinina de la esquina de la esquina de la esquina de una estrella. Bueno, pragmatismo. Por si acaso, el principio de precaución en ética es muy importante. Por si acaso, el principio de precaución. Y yo creo que hay que comprar lo importante y decir, oiga, no me abrume. Ellos mismos se dieron cuenta en la Unión Europea, han replegado, han dado un paso atrás y cuidado, señores, estamos en año electoral en la Unión Europea y estamos en año electoral en los Estados Unidos. Esto, dentro de un año... ¿Podéis encontrar a decir otra vez que en Mieres va a volverse a abrir las minas? Seguro, ya veréis, porque empieza a ser verde lo negro. Cuando yo era niño bajaban los ríos negros, porque no metafórico. Lavaban el carbón y estaba aquí, no quedaban truchas, no quedaba nada. Después ya, bueno, pues la energía nuclear va a ser verdísima, o no. Bueno, entonces, detrás de todo eso tenemos que quedarnos con lo importante y, evidentemente, no comulgar con ruedas de molino y luego tratar de aprovechar la coyuntura para adaptar nuestra pequeñita empresa, por muy potente que sea, a los nuevos vientos y sacar el partido, contribuyendo con ello al bien común, que es aquello que debería estar. Las empresas de verdad tendrían que pensar que están haciendo un servicio a la sociedad, ganando dinero y prestando servicios y produciendo y haciendo lo que hacen, están contribuyendo a un bien social, a un bien común. Y eso es muy importante. Si ese mensaje se comprara, las cosas también se verían de otra manera. Pero estoy de acuerdo, Mariano, tienes razón, así a primera vista, y hay que saber discernirlo sin volverse loco con el balón. Sí, muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Yo solo un apunte. Yo llevo diciendo, de nuevo, yo intento no defender la parafernalia esta. Yo lo que digo es, porque me preguntáis, digo lo que hay que hacer, lo que se debe hacer. Yo creo que la palabra ESG va a desaparecer. Llevo diciéndolo 2 años. O sea, tiene que desaparecer. Independientemente del análisis de que está bien mirar esas 3 cosas. Es que eso es un modelo. O sea, eso es algo que se inventaron unos señores para modelizar este tema y ya no tiene vigencia. Y la palabra siguiente no sé cuál es, yo voy a lo tuyo. Es decir, la palabra siguiente es la ética del mundo. Es decir, y luego el principio antrópico, que es el que tú creo que te referías, pero hay otro principio muy importante que es la entropía, el principio entrópico. Es decir, todo este tema, según el segundo principio de la termodinámica, no tiene solución. Entonces, todo el mundo se acuerda del primero. El tema del coche eléctrico respeta el primer principio de la termodinámica, pero no el segundo. Entonces, los que seáis ingenieros y hayáis sufrido la termodinámica, pues sabéis de qué hablo, ¿no? Es una cosa que no se entiende, y como no se entiende, es muy difícil de explicar. Entonces, pero básicamente lo que dice es que en cada operación de cambio energético se produce un desorden mayor que el anterior. Esto es el segundo principio de la termodinámica. El primero es la famosa de la que energía no se queda sin ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que una energía cuando se quema o cuando se transforma, se pasa a otro estadio energético distinto. Eso es el primer principio. Pero el segundo es que en esa pasar hay un aumento del desorden. Y esto... pues me dice, yo no tengo ni idea de cambio climático. Es verdad que hay científicos que dicen que no. Algo hay. O sea, que la temperatura de la Tierra está subiendo, no hay ningún científico que te lo pueda negar, porque es que la mides y sube.
que cada vez en este momento, que puede haber habido antes en la historia momentos iguales, los temas meteorológicos son más extremos, nadie te lo puede negar. ¿Que ha habido esto antes en la historia? Seguro, pero es que ha habido esto antes en la historia y desaparecieron los dinosaurios. Te quiero decir que yo no quiero discutir eso porque es que no lo sé. Pero el ASG tiene que quitarse. Y lo de las 9.000 regulaciones, es que no puedo estar más de acuerdo. Es que aquí solo debe haber una regulación. Es que la gente sabia se sienten entre ellos, se ponen en conjunto y tienen delante de la sociedad, que es lo que ha pasado siempre. Y eso es el governance. Entonces, ya sé que esto suena muy romántico, pero yo tuve una entrevista una vez en una de revistas de estas de ejecutivo, no sé cómo se llama, executive no sé qué, y hablé todo el tema de la metodología, de la evaluación de los consejos, de las matrices, de todo el rollo, y al final me digo, oye, ¿tú en qué resumes el tema de la gobernanza, los consejos de administración? Y me alegro porque yo le dije, son 2 palabras, sabiduría y ética, se ha acabado. Bueno, yo, desde luego, yo que estoy haciendo efectivamente la tesis doctoral en el impacto que tiene para el gobierno corporativo la interacción entre compliance y sostenibilidad, ¿no? Y para el proceso de toma de decisiones éticas, y cuando más lo estudio, más me doy cuenta que esto es ética, esto le podemos llamar sostenibilidad, podemos cambiarlo. Hay un artículo que me encantó, Mariana, a colación de lo que tú comentabas, que no querías meter en la E, S y la G en el mismo saco, ¿no? Que decía que el orden de los factores sí altera el producto en ESG, ¿no? O sea, al final la E y la S son riesgos, como pueden ser riesgos penales, riesgos de protección de datos, llámalo como quieras, ¿no? Y que al final, o sea, la clave y la base está en la gobernanza. Es decir, si yo no gestiono, o sea, no puedo gestionar ni el cambio climático ni vamos, no sé, unas reglas de trabajo digno para los trabajadores de mi compañía, ¿no? Entonces, la verdad es que me pareció muy esclarecedor el decir efectivamente, o sea, por dónde empieza la casa, por el tejado. O sea, no podemos equipararlos todos, en mi opinión, o sea, no están al mismo nivel. Es una gestión de riesgos como pueden ser otros. Lógicamente se han puesto de moda. Hay algunos que efectivamente son claves para la supervivencia humana en la Tierra, pero es cierto que los demás, es decir, que ahora de repente nos acordemos, ¿no? Que, pues eso, que no hay que explotar, no tiene que haber trabajo esclavo, y hay que tener unas leyes dignas de laborales, o que tiene que haber diversidad en los consejos. Es decir, eso que decía José Luis, que esto estaba dormido y de repente, ¿no?, ha florecido el girasol, ¿no? Pero, perdona, hace 113 años, o 110, o 90 y tantos, fue cuando hubo el último esclavo en el mundo. No es hace tanto tiempo. Exactamente. O sea que, ojo con esto. Pero yo creo que... Y hay otro tema importante, se me ha olvidado decir. Yo tengo una teoría, y es que el tema de los mercados de capitales va a cambiar radicalmente, que hay un movimiento pendular brutal del dinero hacia capital privado. Es decir, la cantidad de requerimientos regulatorios que hay de esto y de otras muchas cosas en las compañías cotizadas va a hacer que las compañías no coticen. O sea, el mercado de capitales no le atrae a casi nadie ya. Compensa. Entonces, y luego un tema, hay algún regulador que es más listo. El regulador inglés acaba de sacar una circular diciendo que a los consejos que no informen de información no financiera, que tienen ya demasiadas cosas que hacer y que lo que tienen que hacer es pensar. No sé si pone eso exactamente en la carta, sí. pero tú lo sabes, tú lo has visto, ¿no? Están preparando el borrador del nuevo código de buen gobierno, ¿no? En Inglaterra. Entonces, antes de Navidad, más o menos, no recuerdo el mes, o sea, uno de los borradores, porque según los van negociando, ¿no?, en el Parlamento, ¿no?, van cambiando, aludían a, bueno, pues una de las facultades indelegables de los consejos, ¿no?, era los temas que tenían que tratar en las políticas de sostenibilidad, y en el siguiente borrador, en el que hay de momento, ha desaparecido la mención. O sea, fijaos hasta qué punto, o sea, eso, oye, vamos a eso que yo os decía, que al final tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y que no se pueden poner puertas al campo. Entonces hay que priorizar, pararse, pensar y decir, bueno, ¿hasta dónde llego con los recursos que tengo, no? No es por defender a los ingleses, que fueron los que tumbaron al arma invencible y mataron a algunos antepasados nuestros. Lo digo con todo les quiero mucho, pero ahí ha habido gente tipo Fleming, ha habido gente tipo los descubridores de todos los antibióticos, ha habido mucha... Pero los ingleses yo no sé muy bien por qué han hecho el Brexit. No sé si la parafernalia del Brexit es la del Cameron o que el Reino Unido dice, oye, yo no quiero estar en ese lugar que se ha convertido en la Unión Europea, que es realmente por lo que promulgan los antieuropeístas. Yo soy totalmente europeísta, pero esto hay que pararlo. O sea, lo de la regulación de la Unión Europea, una parte de la regulación de la Unión Europea que está liderada por pura demagogia, hay que pararla, la otra hay que fomentarla. Tú sabes mucho más que yo de regulación sé poco. Pero o sea, tampoco es decir, al final, y estoy de acuerdo con Ramón, es decir, que como pues lo que decías tú, Mariano, es pendular, ¿no? Como se ha puesto de moda, venga, que parece que, o sea, tenemos como que justificar que somos comisarios europeos si no sacamos, no en un momento. Además,
se nota que estamos en periodo electoral, porque de repente hemos pasado de eso, 5.000 iniciativas a la semana a de repente últimamente estamos esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, al final también te das cuenta que es un tema de oportunismo político, ¿no? Entonces llega un momento, o sea, para mí, por ejemplo, claves de una sostenibilidad mal llevada y mal gestionada, desde por un funcionario en Bruselas que no sabes, la tractorada en toda España, esas colas que vemos en los comedores sociales en cualquier ciudad de España, por ejemplo, ¿no? O sea, eso no es sostenibilidad. O si es sostenibilidad, no está bien gestionada, ¿no? Claro. Y entonces está claro que al final yo creo que estas cosas, insisto, es muy importante que haya este tipo de foros de debate, de foros de reflexión, es decir, que haya perfiles pues, diversos, ¿no? Para que todo el mundo pueda, o sea, desde su punto de vista, su experiencia, ¿no? O su conocimiento pueda opinar, porque esto no es blanco y negro, esto no es una fórmula matemática con una solución de momento, ¿no? O sea, que hay mucho por andar, pero también yo creo que hay que pararse antes de continuar con esta especie de locura, ¿no? Sin duda. Nos quedan 2 minutos. Si hay alguna pregunta y si no, algún broche. Así, en Yo 2 mi líneas. broche, por no quitarle un poco de peso al tema, como decía en Tipicol, esto hay que hacerlo a pesar del gobierno. Y eso es mi mensaje. Y es que es una responsabilidad nuestra. Yo he venido aquí porque sois Cámara de Comercio de Bilbao, empresas grandes, medianas y pequeñas, y porque mi mensaje en las grandes no se escucha demasiado. Entonces prefiero ya soltarlo en el tejido de la sociedad española y que fluya de abajo arriba, porque desde arriba abajo no fluye mucho, ¿eh? Entonces, pues encantado y gracias por escucharnos tanto tiempo. Yo también quería dar las gracias, y para mí, yo igual soy una enamorada, y como soy académica y todavía muy joven, que creo que en el centro tiene que estar la persona, en la gestión de todo lo que hagamos. Entonces, al final, o sea, todo esto y este boom es un poco por el beneficio, ¿no? O sea, individual y del bien común, ¿no? Bueno, pues no perdamos la esperanza, pero hagámoslo de una manera ciertamente racional, ¿no? Yo creo, y práctica, y que realmente, ¿no? Aporte valor, pero del de verdad. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues yo, cogiendo el testigo de parte de Ramón y de Belén, yo quiero deciros lo que sinceramente pienso, que meter en el mismo saco la E, la S y la G es una manera de hablar, porque la G es más importante que nada. La hipótesis mía es que con una buena G, una buena gestión, una buena capacidad gerencial, bien discernida, bien meditada, bien pensada, con buenos directores, directivos, gente al frente de las compañías, de los proyectos, entonces se consiguen milagros, reparar incluso daños, hacer las cosas mejor. Por lo tanto, eso es un canto a lo humano, porque somos capaces de actuar mal, pero también de actuar bien, con esfuerzo, sí, pero queriendo. Esa es la razón por la cual hablamos de ética. Somos sujetos morales, sujetos éticos. Tenemos libertad, tenemos conciencia, tenemos voluntad, capacidad para hacer las cosas. Hagámoslas, porque eso es, si gobernamos bien nuestras organizaciones, si las diseñamos bien, buenas estructuras, si hacemos que vengan los mejores a ponernos aquí, no los mejores en abstracto, sino los mejores para cada contexto, en cada situación, si hacemos eso, entonces tendremos organizaciones que van a aportar mucho valor a lo humano, y eso no lo perdamos de vista. Por lo tanto, dentro de la ESG, cambiemos lo que tengamos que cambiar. No nos olvidemos nunca de que el factor humano al frente del chiringuito es el que marca la diferencia, y es la condición de posibilidad del éxito, no solo económico, sino el éxito social, el éxito cultural y el éxito medioambiental, ecológico. Esto es todo. Pues muchas gracias a los tres, y cerramos la sesión con Miquel Arieta Araunabeña, secretario general de la Cámara. Egun guztioi. Pues yo también voy a dar las gracias. Gracias a los ponentes por las reflexiones y las sugerentes ideas que han puesto encima de la mesa, y gracias a todos vosotros y vosotras por atender a esta jornada. Cogiendo un poco un concepto que ha dicho Ramón, que es la sociedad civil como agente de transformador. Bueno, la Cámara de Comercio es el paradigma, el ejemplo puro de lo que es la sociedad civil, y por ello hemos establecido y hemos cogido desde la Comisión de Sostenibilidad
que tenemos en la Cámara hemos recogido la inquietud que han planteado todas las empresas en torno pues, a la gestión, a la sostenibilidad, y hemos encontrado al aliado perfecto, a BBK, otro ejemplo de sociedad civil, y hemos montado este hub, este foro de encuentro para poder debatir, poder poner encima de la mesa todo aquello que ayude a las empresas del territorio y al propio territorio pues, a ser un poco mejor en sostenibilidad y en competitividad. Y de eso se trata, y en eso nos vamos a empeñar en los próximos meses. Y os puedo anunciar que el día 23 de abril va a haber otra jornada sobre tengo el título aquí para que no se me olvide, sobre el plan de gestión sostenible y las estrategias para integrar la sostenibilidad en todos los aspectos de la gestión empresarial. Bueno, pues vamos a seguir contando con gente tan buena como la que hoy hemos contado, y lo que se trata es que bueno, pues las empresas del territorio nos cuenten y nos ayuden a, bueno, pues entre todos pues a mejorar. Y de eso se trata, es poco más. ¿No? Volviendo a agradeceros vuestra asistencia, pasar buen día. Egunon. Okay.